Ajá, ¿sí? Sí, maestra. Así le hacemos. Al ratito hablamos. Bye. ¿Qué tal, chicos? Ay, me da mucho gusto verlos. Ya podemos planear nuestro tema del reportaje para esta edición de nuestro periódico Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido. Buen día, Mireya. Hola Mireya, ¿qué vamos a hacer hoy para cubrir la nota de ciencias sociales? Uy, un tema que me parece importantísimo para ustedes los jóvenes, ya que son la mayor riqueza con que cuenta nuestro país. Me has hecho sentir importante, Mireya. ¿Por qué dices que somos la mayor riqueza? Pues claro, por supuesto que lo eres, tú y todos los jóvenes. En un futuro cercano, ustedes son los que van a producir el conocimiento y los bienes materiales, la ciencia, el arte, la tecnología, la cultura. Y no solo eso, algunos de ustedes van a tomar las decisiones que definan el desarrollo económico, político y social del país. Imagínense la importancia de la juventud que desde el año 399 antes de nuestra era, el famoso filósofo Sócrates buscaba provocar un diálogo entre los jóvenes que detonara en cuestionamientos sobre los problemas de la vida para estimularlos a que buscaran la manera de resolverlos. El filósofo aseguraba que el conocimiento le daba libertad a la juventud. Otro filósofo, del siglo XX, el alemán Herbert Marcuse, llamado el filósofo de la juventud, insistió en la importancia de comprender desde un punto de vista crítico el universo de la tecnología, pues juventud y tecnología están entrelazados con los problemas de la juventud. ¿Creen ustedes que tenía razón? Claro que sí, Mireya. Por un lado, la tecnología es una herramienta fantástica para el conocimiento, la diversión y la comunicación. Pero por otro lado, también abusamos de los juegos y de las redes sociales. Entonces, ¿la tecnología tiene que ver con el tema que vamos a trabajar? Así es. Van a trabajar un artículo sobre la relación entre ustedes los jóvenes y las tecnologías digitales, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación. Ah, caray. Pues esto me remite a la importancia que durante la pandemia del COVID-19 ha tenido la tecnología en nuestra educación. Es el caso de compañeros que se han quedado rezagados en su formación educativa por no tener disponibilidad de algún celular o tableta o un sitio con computadoras y acceso a red informática. Tienes toda la razón, Frida. Por eso les sugiero que trabajen el tema desde la perspectiva de la brecha digital y su relación con el desarrollo socioeconómico de México en sus 32 entidades federativas. Mireya, ¿nos podrías ayudar con las preguntas clave en esta investigación? Sí, es cierto, eso me faltaba. Pongan atención a las palabras clave siguientes. Implicaciones de la tecnología para la juventud. ¿Y qué significa brecha digital? Entendidas, Mireya. Hasta más tarde. Sí. Pues Mireya se parece a Sócrates. Ya me puso a girar la cabeza. Me surgieron muchas interrogantes, Frida. Como ya te conozco, Alfredo, y sé de tu gran curiosidad, mejor vamos a investigar y luego respondemos tus interrogantes, ¿sí? Sí. Vamos a revisar qué bibliografías nos puede ser útil y entender esto de la brecha digital. Además de entrelazar el tema de juventudes y tecnología. Mira, Alfredo, escúchame un momento y luego sigues buscando. Ok. La tecnología toma un papel determinante en la vida de los jóvenes, y no porque represente un interés en sí misma para ellos, sino porque a través de los medios digitales ellos consiguen estar en contacto con sus pares, o sea, sus contactos con iguales afinidades. Ok, déjame seguir leyendo yo, así capto mucho más rápido. Vale. Y la fluida y extensa intercomunicación va despertando el interés en otros grupos sociales, hasta el punto de que otros también adoptan las tecnologías de la información y la comunicación. En ese sentido, se puede pensar que muchos de los jóvenes toman el rol de ser los primeros en comprar o probar cualquier tipo de producto o servicio, sea tecnológico o no, y convertirse en pioneros, o dicho en inglés, los early adopters, sobre el resto de los grupos sociales, según el teórico Prensky 2001. Otros nombres para los jóvenes que crecieron con las tecnologías digitales son la generación NET, que integra los nacidos entre los años 1977 y 1999, Tapscott 1998, así como la generación arroba, Feixa 2000, o la más reciente, la generación signo de gato o en inglés hashtag generación Feixa 2014. En síntesis, el denominador común de los nacidos en los últimos del siglo pasado
ha sido la íntima relación de los jóvenes, mantienen con la tecnología. Según el estudio, la juventud como early adopter del cambio tecnológico. Un análisis de los jóvenes aragoneses de España, de Rubén Ramos y David Pack. Además, hay un artículo que habla de cómo la juventud adopta los cambios tecnológicos de manera muy rápida. Esto parece muy conveniente para nuestro aprendizaje. Sin embargo, teóricos afirman que el estilo de vida cambiante de los jóvenes está influenciado en gran medida por la tecnología y por la interacción que se da en la cultura digital. A ver, Frida, vamos más despacio. Lo de la domesticación del pensamiento de los jóvenes no me gustó. ¿Qué quieren decir con la domesticación del pensamiento? Que por medio de las tecnologías se están generalizando las modas, los valores y hasta las ideologías, restando importancia a las experiencias personales, a las costumbres y tradiciones propias de cada comunidad. Esto sucede con más frecuencia si los jóvenes no tienen una buena orientación por parte de los padres o maestros respecto a la cultura digital. Ya entiendo. Y entonces entre los jóvenes se copian formas de vestir, de hablar, hasta de pensar, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con nosotros. El lado positivo es la facilidad para comunicarnos a nivel mundial mediante medios digitales, lo que puede ser enriquecedor y positivo en el caso de usarlo de forma constructiva. Por ejemplo, cuando encontramos información para nuestras tareas y artículos del periódico, o cuando descubrimos la música de rock de grupos indígenas. Y el lado negativo sería la dependencia de lo tecnológico, haciendo a un lado nuestra forma de vida cotidiana y nuestros lazos culturales. La consecuencia puede ser una disminución de nuestra capacidad crítica y, por lo tanto, de la capacidad de aprendizaje. Es cierto, se me están empezando a aclarar las ideas. Propongo que aterricemos en la importancia de la tecnología en nuestras vidas que la pandemia visibilizó. En la actualidad, todas y todos hemos vivido a nivel personal y familiar la necesidad de tener acceso a computadoras, que a su vez tengan una buena conectividad con Internet. La situación de aislamiento que generó la pandemia en todos lados provocó el cierre de las escuelas y las clases a distancia. En las zonas rurales han padecido desde siempre un aislamiento, incluso antes de la pandemia. Ahora mucho más porque no podían acceder al Internet, ya que hay partes del país marginadas que carecen de infraestructura tecnológica. Otro aspecto de la escuela en casa en todo el país, digno de reconocimiento, fue el esfuerzo de los maestros de más edad para capacitarse rápidamente en tecnologías de cómputo. A mí me asombra que los maestros hayan podido continuar con sus clases a distancia, muchas veces aprendiendo sobre la marcha. Asimismo, los maestros y autoridades educativas tuvieron que adaptar los programas de forma presencial a una pedagogía que funcionara mejor de manera virtual. Así, mira, Frida, encontré un dato de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Los grupos con menor conectividad son los niños de 5 a 12 años y el de los adultos mayores de 65 años. Conozco a algunos maestros y trabajadores de oficinas que han tenido que ingeniárselas, pero ¿no crees que estas cifras puedan estar cambiando a partir del coronavirus? Hay mucho de qué hablar sobre la pandemia. Te aseguro que cada alumno puede contar su experiencia personal de la que nos sorprenderemos todos. Estoy seguro de que sí. Todos hemos cambiado. He escuchado de chicos admirables que han logrado sacar adelante sus cursos contra viento y marea, gracias a que sus papás hicieron un esfuerzo para pagar la conexión a Internet, supervisados por ellos y sus maestros. Qué difícil tarea tuvieron que realizar y en tan breve tiempo. Bueno, pues toca definir el término de brecha digital. Y sobre eso, encontré un artículo donde se refiere que es una de las preocupaciones contemporáneas más relevantes, ya que conforme las tecnologías de la información y la comunicación se expanden, existen muchos rezagados por no tener acceso a estas, y de esta forma marginados de los beneficios sociales y económicos que generan las TIC. Fíjate, Alfredo, hace rato, cuando te comenté a ti y a Mireya de los casos tan preocupantes de niños y jóvenes que no habían podido continuar con sus estudios a distancia desde casa, ahora ya comprendí que ellos entran en ese margen llamado brecha digital. Pero estoy pensando que esta brecha no ha de ser igual en todos los países. A ver si tú me puedes explicar, ¿cómo miden la brecha digital? Claro que sí. Lo acabo de leer en este artículo del organismo Unión Internacional de Telecomunicaciones, que creó una metodología para evaluar el desarrollo de las tecnologías digitales. A esta metodología se le conoce como Índice de Desarrollo de las TIC. Este índice incluye varios elementos como el crecimiento de infraestructura de las TIC, o sea, su alcance, la capacidad de acceso para los usuarios, el uso que los usuarios le dan y, en cuanto a la población en general, los conocimientos de las tecnologías de la información. La metodología del Índice de Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación las aplicaron en México,
y así podemos visualizar la situación de la brecha digital entre los estados de nuestro país. Oye, ¿y ya hay resultados? Paso por paso, Frida. En efecto, fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el que implementó y ejecutó la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en 2018. En ese año, una de las cifras que arrojó la encuesta es más del 40% de la población del país aún carece de acceso a Internet, la misma que habita en las entidades federativas con menor desarrollo socioeconómico. Por lo que dices, hay una relación entre el rezago en el desarrollo de las TIC y el rezago en el desarrollo productivo, así como el rezago en el ingreso de la población. Tal y como lo dices, Frida. Como se puede ver, ya mencionaste dos factores clave que influyen en el índice de desarrollo de las TIC. Y hay información de todas las entidades del país, ¿verdad? Por ejemplo, de nuestro estado. Somos orgullosamente guerrerenses, ¿o no, Alfredo? Por supuesto que lo somos, Frida. Y contestando a tu pregunta, el artículo trae una gráfica que incluye las 32 entidades federativas. La entidad con mayor índice de desarrollo de las TIC en el país es... A ver si adivinas cuál es. Pues claro que lo sé. Seguro todos los compañeros que lean nuestro reportaje sobre juventudes y tecnologías también lo van a adivinar. A ver, dime cuál. Ay, Alfredo, pues la Ciudad de México. Pero tú no has contestado mi pregunta. Ya te dije que vamos paso a paso para no hacernos bolas. Cabe aclarar antes de ver números y estadísticas que el índice va de 0 a 10, donde 10 es el más alto nivel. Y en efecto, como bien dijiste, Frida, el estado de mayor índice de desarrollo en tecnología digital es la Ciudad de México, con un 6.9, y le siguen los estados del norte, Nuevo León, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Ahora sí, voy a contestar tu pregunta. La entidad de Guerrero se ubica tristemente entre las tres últimas, ya que presenta un índice de desarrollo de las TIC de 3.9, y por abajo está Oaxaca, con el 3.63, y por último, el índice de Chiapas es de 3.18. Era de esperarse, de acuerdo a lo que mencionaste antes, que el 40% de la población sin acceso a Internet se encuentra en las entidades más pobres del país, y Guerrero, nuestro estado de nacimiento, está entre ellas. Entiendo las diferencias entre las entidades, pero sigo sin poder explicar por qué razón, si la inversión en telecomunicaciones en México es de los sectores más dinámicos, o sea, el 26.2% en 2019. El promedio nacional en el IDT es de 5.09, muy lejano a otros países. Espero que ya venga Mireya para preguntarle. ¿Y bien? ¿Cómo van? ¿Qué han encontrado? Bastante información. Pero Mireya, antes de que se nos pase, una duda. ¿Cuál es la razón de que, a pesar de que la inversión en telecomunicaciones es muy alta y cada año se vendan más celulares, tengamos un rezago en conectividad en muchas entidades de la República y en general en todo el país? Alfredo, tienes razón de que hay fuertes inversiones en ese rubro, pero recuerda que hay que entender la conectividad como el servicio de banda ancha que tenga una velocidad adecuada, pero además considerar que las personas dispongan de dispositivos electrónicos como una tableta o un teléfono inteligente, o al menos sitios de cómputo con internet. Nuestro país es muy grande y hay muchas regiones todavía con restricciones a la conectividad. Además, hay que considerar el nivel de pobreza. Por ejemplo, la mismísima Ciudad de México, aún y con el mejor índice de desarrollo de las TIC, tenía un porcentaje de pobreza del 66%. Y muy atrás está Chiapas, que aumentó al 94% en cuanto a pobreza. Por eso, a cada familia le cuesta mucho comprar una computadora y por lo mismo ha crecido el porcentaje de celulares. Y sobre la conectividad digital, pues como dicen los expertos, que el poder acceder al Internet puede ayudar a una mejor equidad en el mundo digital. Hay hechos esperanzadores. Una buena noticia es que la Ciudad de México cuenta con muchas áreas de conectividad gratuita a nivel mundial. Esto permite a muchos estudiantes y trabajadores poder realizar sus tareas sin costo alguno. Solo esperemos que el acceso gratuito se multiplique en otras entidades para poder disminuir la brecha digital. Mireya, debemos procurar que todas nuestras ciudades y entidades sigan su ejemplo. Para hablarnos más del tema, hemos invitado a Marion Whitney Lowe, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, especializada en Educación y Brecha Digital.
¿Cuáles cambios tecnológicos se han desarrollado en años recientes que ya están usando la mayoría de los jóvenes? El cambio más importante ha sido este tránsito a los dispositivos portátiles como los celulares. Y la forma que actualmente se interactúan los jóvenes ya no es tanto de cara a cara, sino a través de los mensajes de texto, por WhatsApp, por Instagram. Entonces esto es un cambio que implica que ya la interacción es más virtual que real, que personal. Y también que todo se queda como grabado. Entonces si yo interactúo con los jóvenes, queda como un rastro de esta comunicación. Y eso a veces pues puede tener implicaciones importantes, aparte del hecho de que ya no se están viendo de forma personal. Entonces yo creo que sí es un cambio bastante radical. ¿Cómo influye el uso de la tecnología en las relaciones personales y sociales entre los jóvenes de 15 a 25 años? Influye muchísimo en el sentido de que muchas veces pueden estar interactuando con otros jóvenes o no tan jóvenes que ni siquiera conocen, ¿no? O sea, pueden tener interacción con un joven en otro país o una persona que no saben realmente quién es. Entonces hay una como gran espacio de la virtualidad. Por ejemplo, sabemos que las relaciones de pareja, un gran porcentaje hoy en día se da a través de las aplicaciones en línea. Entonces tienen muchas interacciones y ni siquiera se conocen de forma personal. Y eso también tiene riesgos, o sea, tiene riesgos en cuanto a que yo estoy compartiendo cosas muy personales con un extraño y realmente no sé quién es esa persona, no tengo esas referencias. Pero por otro lado abre posibilidades de conocer a gente en todo el mundo, de encontrar gente con quien siento cierta afinidad. Entonces finalmente hay por un lado como ciertos riesgos y por otros lados pues se abre mucho más el mundo de una forma que era impensable hace pocos años. ¿Cuál es el impacto de la brecha tecnológica y cómo se puede disminuir? Bueno, yo creo que con la pandemia de COVID-19, hasta este término brecha tecnológica o brecha de los TICs, nosotros pues no hablábamos mucho de eso antes y ha influido muchísimo. Y lo que hace es que exacerba o aumenta las desigualdades entre distintos grupos socioeconómicos, grupos sociales, en regiones rurales o en ciudades. Y lo que significa es que hay ciertas personas que van a tener mucho acceso a la educación y otros que van a tener un acceso prácticamente nulo. Y eso ha sido algo que ha preocupado muchísimo a los hacedores de políticas públicas. Y yo creo que se puede disminuir sobre todo con políticas de Estado de nivel muy macro, en donde el gobierno interviene, invierte en estas tecnologías, cosa que no ha sucedido en muchos países de la región. Lo que vemos son esfuerzos de algunas instituciones, de algunas comunidades, por dar acceso a estas tecnologías a estudiantes o jóvenes pues menos favorecidos. ¿Qué perspectivas educativas y laborales pueden tener las juventudes de los países de América Latina y en concreto de México? Bueno, esta es una pregunta muy grande y a veces un poco preocupante, porque sabemos en los últimos décadas el mercado laboral se ha vuelto como cada vez más precario, hay cada vez menos prestaciones o seguridad laboral, entonces los jóvenes salen de las universidades y realmente lo que pueden esperar es conseguir un trabajo muchas veces bastante precario, sin estabilidad laboral, sin contrato, y son muy pocos los que logran el tipo de trabajo que consiguieron inclusive sus propios padres muchas veces hace muchos años, en donde tenían un contrato laboral, no podrían ser despedidos sin causa. Y hoy en día es una cosa mucho más fluido y mucho menos estable. Entonces, los jóvenes sí es muy importante que no solamente consigan un título universitario, sino que hagan programas de pasantías en la industria o en el mercado laboral en donde quieren trabajar, como de alguna manera asegurar su lugar en ciertas industrias, pero la competencia se vuelve cada vez más fuerte y el nivel de informalidad en el mercado laboral también aumenta.
Chicos, creo que el confinamiento por la pandemia aceleró el uso de las tecnologías digitales para millones de personas que trabajan, volviendo indispensable la habilidad de las competencias tecnológicas. Hay datos muy interesantes. El 32% de los habitantes de Latinoamérica no tienen acceso a Internet, lo que equivale a 244 millones de personas en América Latina sin conexión a una red. El estudio, que concentró su trabajo en 24 países, revela que un 71% de la población urbana cuenta con opciones de conectividad, en contraste con menos del 31% de la población rural, basado en información que publicó el Banco de Desarrollo de América Latina. Un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, revela que en 12 países de la región, en promedio, el 81% de los hogares con ingresos más altos tiene conexión a Internet, mientras que en los hogares de los quintiles más pobres la conexión es solo del 38%. Sin embargo, en los países de mayor desarrollo socioeconómico como Brasil y Chile, más del 60% de los hogares de menores ingresos tiene conexión a Internet. Un gran contraste con Bolivia, Paraguay y Perú, con solo un 3% de la población más pobre con acceso a Internet. La representante de la CEPAL, Alicia Bárcena, alertó sobre las siguientes problemáticas. Previamente a la crisis del COVID-19, había ya un mercado laboral en Latinoamérica donde un 40% de los trabajadores no cuentan con protección social y el 60% laboran de manera informal. 40 millones de hogares sin conectividad a Internet que no pueden participar en teletrabajo o teleeducación. 46% de los niños entre 5 y 12 años viven en hogares sin acceso a Internet. Unos 32 millones de menores están excluidos de la educación a distancia. La CEPAL hizo las siguientes propuestas para universalizar el acceso a las nuevas tecnologías. Creación de una canasta básica digital que incluya un teléfono celular, un ordenador portátil y una tableta junto a un plan de acceso a banda ancha de bajo precio. Su costo sería de alrededor del 1% del PIB y tendría que hacerse en conjunto con el sector privado. Aplicar medidas de flexibilidad regulatoria mediante la aplicación de tarifa cero para que haya neutralidad en la red para servicios de educación, salud y gobierno. Producir planes nacionales con agendas orientadas a cerrar dos brechas, la de género y la brecha territorial entre zonas rurales y urbanas. Impulsar tarifas gratuitas de ámbito regional, es decir, itinerancia de datos móviles, que puede ser muy costoso cuando viajamos fuera de México. El roaming es el costo extra de las operadoras en cada país en las tarifas para llamadas telefónicas o mensajes con origen o destino en el extranjero. Aunque soy joven, este tema tecnológico me costó trabajo, Mireya. Te entiendo bien, Frida, y por eso justamente me gustaría que fueras tú la primera en compartirnos tus conclusiones. De acuerdo. Deja que ordene mis ideas. A ver. La tecnología ha sido de gran ayuda durante la pandemia y creo que continuará haciéndolo para las escuelas, el comercio electrónico y para millones de personas que trabajan desde sus hogares. Aunque las tecnologías vayan evolucionando hacia nuevas formas de educación y trabajo, están ocasionando poco a poco la desaparición de oficinas y comercios, lo que ha provocado mucho desempleo. Desde mi perspectiva, hay dos grandes retos: disminuir la brecha tecnológica en nuestro país y además lograr empleo para todos con el creciente avance tecnológico. A mí me impresionó mucho toda la información sobre México y América Latina, en cuanto a que somos el área con mayor desigualdad en el mundo. Se necesita que haya inversión en infraestructuras digitales para alcanzar una cobertura universal y aumentar el acceso a la famosa banda ancha de alta velocidad. Necesitamos evitar que la brecha digital sea el nuevo rostro de la desigualdad y todas podamos aprovechar servicios digitales gratuitos o a costos razonables para nuestro desarrollo académico y laboral. Muy bien, chicos. Coincido en las conclusiones de ambos, pero quiero añadir que las mejoras en conectividad deben acompañarse por programas de capacitación, tanto académicos como laborales. Solo así se pueden hacer competitivas las zonas más necesitadas y generar un impacto directo en la reducción de la desigualdad. Nada más me queda felicitarlos por su trabajo. Fue muy interesante y completo. También acuérdense que pueden volver a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube, para que puedan repasar cuando quieran. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Sigamos aprendiendo en nuestro tiempo social, donde la sociedad tiene sentido. ¡Hasta la próxima!